Hola amigos, el día de hoy les quiero mostrar el top 5 de las pandemias más letales de la historia. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Después de nuestra pequeña y breve introducción, comencemos. En el quinto puesto nos encontramos con la peste negra. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia más devastadora de toda la historia de la humanidad, que afectó en Eurasia en el siglo XIX y alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones fueron de 25 millones de personas, tan solo en Europa. Aproximadamente un tercio de la población. Se considera muy optimista la teoría sobre el origen de la peste y explica que un brote causado por una variante de bacteria llamada Yersinia pestis. Entre los síntomas y mortalidad, varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que crecían los síntomas. Una persona podría estar perfectamente bien en la mañana, por la tarde con fiebre alta y morir por la noche. Según la literatura médica y de otra índole, los afectados parecían uno o varios de todos estos síntomas, según Giovanni Boccaccio. Y algunos de los síntomas son fiebre alta, incluso superando hasta los 40 grados, tos y estupos sanguinolentes, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel color azul o color negro debido a las pequeñas hemorragias cutáneas, aparición de bubones negros en ingles, cuellos, axilas, brazos, piernas o tras las orejas también, debido a la inflamación de los ganglios pertenecientes al sistema linfático, gangrena en la punta de las extremidades, rotura de los bubones, supurando líquido con olor pestilente. A esta enfermedad se le denominó peste negra por la razón que no se soportaba el mal olor de la putrefacción de la piel de las personas, y las máscaras utilizadas en esa época se llenaban de especias y también plantas aromáticas para evitar el mal olor. Y en el cuarto puesto nos encontramos con la gripe española. La pandemia de gripe en 1918, también conocida como la gripe española, fue denominada una pandemia de alta gravedad causada por el brote de virus de influencia tipo H1N1. A diferencia de otras pandemias de gripe, afectan principalmente a niños y ancianos. Sus víctimas fueron también jóvenes y adultos saludables, animales entre perros y también gatos. Se considera la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, ya que en un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas. En esta cifra de muertos incluía una alta mortalidad infantil. Se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad más alta. Otro foco de la enfermedad se localizaba en Asia Central, en la parte también del extenso Imperio Ruso, la cual asolaba por una pandemia de gripe desconocida. Esto ocurría entre el año de 1889 a 1890, llegando a puertos orientales de Rusia. En este año allí exportaba por navíos militares a América, globalizándose en todo el mundo. Esta enfermedad se empezó a propagar casi al final de la Primera Guerra Mundial, ya que muchos medios también ocultaban la verdad de la pandemia porque estaban bajo censura militar. Pero en España se dio a conocer en todos los diferentes periódicos, utilizando diferentes nombres para la enfermedad, como la fiebre de 3 días, el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Esto daba la sensación de que la enfermedad solo se daba en España. Por eso la enfermedad se conoció en todo el mundo como la gripe española. Los síntomas de esta cruel enfermedad son cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre que supera los 39 grados, pulso rápido, superando las 140 pulsaciones por minuto, incluso pudiendo llegar hasta las 160. Respiración superficial y rápida, agotamiento extremo. Entre 4 y 6 horas tras los primeros síntomas de los pulmones del paciente comenzaban a agregarse a exceso de líquidos. Entre las 12 y 18 horas después de aparecer los primeros síntomas anteriores se producía un empeoramiento del líquido pulmonar, más disea, aumento en la dilatación pupilar, postración sudorosa profusa, aumento de la fiebre. De no remitir los síntomas de la muerte sobreviviría entre 24 a 48 horas después de producirse el empeoramiento. Y en el tercer puesto nos encontramos con H1N1, gripe porcina. El 30 de abril del año 2009, la Organización Mundial de Salud, OMS, decidió denominarla como gripe A, H1N1. Esta es una descripción del virus, la letra designada A, de la familia de los virus de la gripe humana y de algunos animales como cerdos y aves, y las letras H y N, hemaglutininas y neuraminidasas, corresponden a las proteínas a la superficie del virus que lo caracterizan. El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material genético previamente de una cepa aviaria, 2 cepas porcinas y una humana, que sufrió una mutación y dio un salto entre especies, o heterocontagio, de los cerdos a los humanos, después de permitir el contagio de persona a persona.
El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial OMS la clasificó como un nivel de alerta 6, es decir, una pandemia en curso. Para poder clasificar una enfermedad a dicho nivel, debe verse involucrada la aparición de brotes comunitarios, ocasionados localmente, sin la presencia de una persona infectada previamente de la región del brote inicial. Sin embargo, ese nivel de alerta no se define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica. El 10 de agosto del año 2010, la OMS anunció el fin de la pandemia, 14 meses después y luego de haberse dado la vuelta al mundo, dejando tras de sí entre 150.000 y 575.000 víctimas. Los síntomas de ese nuevo virus, al lado de la influencia H1N1, en las personas son similares a los síntomas de la influenza o gripe estacional. Incluyen fiebre muy alta de 38 a 40 grados centígrados, tos seca y recurrente, dolor de garganta, moqueo o secreción nasal, dolor de cabeza y dolor de cuerpo, escalofríos. También fatiga, dolor en los ojos, pérdida del apetito, problemas al respirar, como falta de aliento también. Una cantidad significativa de personas infectadas por ese virus también informó que tenían diarrea y vómitos. Y en el segundo puesto nos encontramos con el ébola. Es una enfermedad causada en el ser humano por el virus del ébola. Normalmente los síntomas comienzan entre los 2 días y las 3 semanas después de haber contraído el virus, con fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y dolor de cabeza por lo general. Siguen náuseas, vómitos y también diarrea, junto con un fallo hepático y renal. En ese momento algunos pacientes empiezan a sufrir complicaciones hemorrágicas. El virus puede contraerse por contacto de la sangre o fluidos corporales de algunos animales infectados, generalmente por monos o murciélagos de la fruta. No se ha documentado la transmisión aérea en el entorno natural. Se cree que los murciélagos de la fruta son proveedores del virus y pueden contagiarlo sin resultar afectados. Una vez que el ser humano resulta infectado, la enfermedad también puede contagiarse entre personas. Los supervivientes de sexo masculino pueden transmitir la enfermedad a través del semen más o menos por 1 año y medio. Con el fin de establecer un diagnóstico, por lo general, se descartan otras enfermedades con síntomas parecidos, como la malaria, el cólera y otras enfermedades hemorrágicas virales. Con el fin de confirmar dicho diagnóstico, se hacen pruebas de sangre para detectar anticuerpos. La enfermedad es causada por cualquiera de los 5 especies de ébola, que han sido identificados como Reston ebolavirus, RESTV, Bundibugyo ebolavirus, BDBV, Typhorest ebolavirus, TAFV, Sudán ebolavirus, SUTV y Zaire ebolavirus, ZEBOV. La prevención incluye la reducción del contagio de la infección de monos o cerdos a hombre. Una forma de llevar a cabo la prevención sería la verificación de la infección de dichos animales y su matanza, posterior a la eliminación de los cuerpos en caso de la detección de la enfermedad. También sería una forma adecuada la cocción de la carne, así como llevar ropa protectora durante la manipulación. Y otra manera para prevenir también sería lavarse las manos, siempre que se esté cerca de alguien infectado. Las muestras de tejidos o fluidos corporales de los pacientes infectados deben manipularse con especial precaución. No se dispone de un tratamiento médico específico. Los esfuerzos realizados para ayudar a los pacientes infectados consisten en administrarles bien las sales rehidratantes oralmente, que sería aguas con azúcar y sal, o fluidos intravenosos. En el año de 2015 comenzó la fase de pruebas de la vacuna, comprobándose en los ensayos preliminares una efectividad del 100%. Y en el primer puesto nos encontramos con el coronavirus. La pandemia de enfermedad del coronavirus, como COVID-19, es ocasionada por el virus del coronavirus 2, síndrome respiratorio agudo grave, con las siglas SARS-CoV-2. Se identificó por primera vez en diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China Central, reportándose los casos de un grupo de personas con un tipo de neumonía desconocida. Los individuos afectados tenían vinculación con trabajadores al mercado mayorista de marisco del sur de China. La OMS la reconoció como una pandemia global el 11 de marzo del año 2019. Hasta el 20 de abril del año 2020 se ha informado más de 2.48 millones de casos de la enfermedad entre 210 países y territorios del mundo, con más de 170.000 muertes y 652 casos de personas recuperadas. Los 10 países con mayor número de infectados son Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Irán, China y Rusia. El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva, conocidas como microgotas de flujo, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar. Se difunde principalmente a las personas que están con contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar alguna superficie que esté contaminado y luego de llevar las manos contaminadas a la cara o a las mucosas. El periodo de incubación suele ser de 5 días, pero puede variar también de 2 a 14 días. Los síntomas comunes pueden ser también como fiebre, tos seca y también dificultades para poder respirar. Las complicaciones pueden incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis.
No existe todavía alguna vacuna o tratamiento antivírico específico. La única forma de abordaje del mal es a través de la terapia sintónica y del apoyo. Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser. La distancia entre las personas tiene que ver mucho también, ya que si no usas mascarilla puedes ser contaminado con tan solo tener comunicación frente a frente con una persona que realmente esté contaminada. Además del autoaislamiento y el seguimiento de las personas que sospeches que están infectadas. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viaje, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y cierre de establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo. Se han cerrado colegios, universidades en más de 124 países. Debido a la reducción de viajes y a los cierres de industrias pesadas, ha habido un pequeño descanso de la contaminación del aire y las emisiones de gases tóxicos en la atmósfera. Les agradezco mucho por haber visto el video. Si este video les gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte, más activando la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima.